bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer una reacción que desde hace rato tenía muchas ganas de hacer. Es el análisis de Scarface hecho por Farid Dieck. Este video no es solo un resumen de la película, es un análisis profundo. Así que vamos a ver el video y a comentar todo. Cuando Tony Montana vio a Elvira, quedó fascinado. El problema es la pareja de su jefe, un capo de las sustancias. Pero esto no lo detendrá. Su ambición desmedida, sin límites y sin escrúpulos, busca consumirlo todo. Mujeres, dinero y poder. Tony Montana no es un ejemplo a seguir, es una advertencia. En un punto de control de inmigración en Miami, una fila de refugiados espera con ansias comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Entre ellos está Tony Montana, un cubano con una cicatriz en el rostro y grandes ambiciones. Durante el interrogatorio, Tony explica que obtuvo su cicatriz peleando de niño. El agente señala un tatuaje en su mano, identificándolo como una marca de la cárcel que significa asesino. Tony admite haber estado preso, pero asegura que fue por comprar dólares. El agente no le cree y ordena que se lo lleven. Tony forcejea y antes de irse explica por qué dejó Cuba. Te dicen qué pensar, qué sentir. Vigilan todo lo que haces o dices. ¿Quieres ser una oveja como todos? ¿Trabajar 10 horas al día por nada? Ya me harté de comer pulpo y de los zapatos rusos rotos. Tony es mandado a un abarrotado campo de refugiados, clasificado como inmigrante ilegal y con su futuro incierto. En el campo, Tony se reencuentra con su amigo Manny, quien le propone un plan: conseguir tarjetas de residencia a cambio de eliminar a Revenga, un enemigo político de Cuba que también está en el campo. Motivado por su ambición, Tony acepta. Provoca un motín como distracción y elimina su objetivo, obteniendo así las tarjetas de residencia como recompensa. Liberados, Tony y Manny empiezan desde abajo lavando platos en un camión de comida. Tony, frustrado, siente que esto no es el sueño americano que imaginaba. Desde el camión observa a un grupo de personas elegantes y señala a una chica, preguntándose qué tiene el hombre que la acompaña que él no tenga. Manny responde que, para empezar, estilo elegante y mucho dinero del polvo blanco. Tony, molesto, dice que no debería estar cortando cebollas, sino recogiendo oro. Momentos después, Manny lo presenta con Omar Suárez, un traficante de sustancias, súbdito de... Eso a veces me pone a pensar muchas veces que nosotros también queremos éxito rápido y pensamos que todo se vale. Está bien tener ambición, pero pues hasta qué punto, ¿no? Frank López, quien les encargó la eliminación de Revenga. Ahora Omar les ofrece otro trabajo por $500, pero Tony, ambicioso, se ofende por la paga. Tras discutir acaloradamente, Omar accede a darles algo más lucrativo: $5,000 por comprar 2 kilos de polvo blanco a unos colombianos, advirtiéndoles que si pierden el dinero, su jefe no los perdonará. Aquí podemos comenzar con el análisis de Tony. Tony llegó huyendo del comunismo cubano. Creció en un entorno de pobreza y represión, lo que probablemente moldeó su carácter desafiante y temerario. Llamó ovejas a los demás, lo que refleja una imagen grandiosa de sí mismo. Se ve como un hombre destinado a la grandeza, un líder que está por encima del resto, lo que puede explicar su sensación de invulnerabilidad y su obsesión con alcanzar poder, estatus y reconocimiento. Su pasado en prisión, el tatuaje que lo marca como asesino y la cicatriz en su rostro, que claramente fue fruto de la violencia, muestran que desde joven tuvo una inclinación hacia el crimen. Estos detalles muestran a alguien agresivo e impulsivo, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere sin cuestionar los medios. Además, su baja estatura en un entorno hostil probablemente alimentó su actitud confrontativa y agresiva como forma de compensar una posible desventaja. Después de salir del refugio, vimos a un Tony frustrado lavando platos. Este momento fue clave porque justo cuando expresó su descontento, observó a unos hombres acompañados de mujeres y se preguntó qué tienen ellos que él no. En ese momento, su deseo de ocupar ese lugar se intensificó. ¿Por qué? Porque cuando un estímulo aversivo, como su insatisfacción por lavar platos, es seguido por un estímulo atractivo, como la visión de esos hombres disfrutando de poder, elegancia y compañía femenina, lo deseable se vuelve aún más irresistible. Ver a esos hombres en una posición que Tony codicia, justo cuando está atrapado en su propia decepción, hace que su deseo de alcanzar ese lugar se dispare. En ese momento, Manny les señaló que lo que esos hombres tenían era elegancia y dinero proveniente del polvo blanco. Ese comentario pareció afianzar una idea en la mente de Tony, que para alcanzar ese lugar que asocia con poder y éxito masculino, necesita dinero. Pero Tony es impulsivo y carece de escrúpulos, así que lo quiere todo de inmediato y entiende que el polvo blanco es el camino más rápido para conseguirlo. Por eso, cuando momentos después se le presentó la oportunidad de involucrarse en un trabajo turbio, no solo aceptó sin dudar, sino que además se aseguró de maximizarlo. Tony y su amigo Ángel entran al hotel para el trato, mientras Manny y Chichi esperan en el auto. Dentro, la aparente hospitalidad de los colombianos desaparece rápidamente. Durante la negociación, las cosas escalan y los colombianos
hermanos someten a Tony y Ángel a punta de pistola. Héctor, el líder, exige el dinero, pero Tony lo desafía. Héctor, sin piedad, utiliza una sierra para eliminar a Ángel frente a Tony. Manny y Chichi, al notar que Tony tarda demasiado, van a buscarlo. Justo cuando están a punto de acabar con Tony, ellos llegan a tiempo para rescatarlo y eliminar la amenaza. Héctor intenta huir cojeando por las escaleras, pero Tony lo persigue y lo elimina en la calle. Finalmente, logran completar el trato y asegurar tanto el polvo como el dinero. Sin embargo, este éxito genera tensiones entre Tony y Omar, quien quería quedarse con el crédito por la operación. Tony desafía a Omar y decide entregar los bienes directamente a Frank, jefe de Omar. La mansión de Frank, llena de lujo y poder, impresiona a Tony. Frank, impresionado por el trabajo de Tony, lo recibe junto con Manny y brinda por ellos. Le dice a Tony que necesita a alguien valiente como él a su lado y le aconseja ser leal para escalar rápido en el negocio. En ese momento aparece Elvira, la esposa de Frank, y Tony queda cautivado de inmediato. Más tarde, Frank los lleva a un club nocturno donde le propone a Tony trabajar con él y Omar, prometiéndole ropa elegante y planes ambiciosos para el próximo mes. Durante la velada, Elvira quiere bailar, pero su esposo se niega, así que ella le pregunta a Tony, quien acepta con la aprobación de Frank. Mientras bailan, Tony intenta conversar con Elvira, pero ella le dice que no quiere hacerse amiga de alguien que llegó en un barco bananero. Tony finge ser un refugiado político para impresionarla. Enojado, Tony le dice que es una mujer atractiva que todos desean, pero parece que no tiene intimidad desde hace tiempo. Elvira, desafiante, le responde que eso no es asunto suyo. Tony le dice que será suya, pero que le dé tiempo. Elvira le deja claro que, incluso si estuviera desesperada, nunca estaría con él. De regreso, Tony le dice a Manny que está seguro de que a Elvira le gusta, porque los ojos no mienten. Manny le advierte que sea cuidadoso y no olvide que hace un mes estaban enjaulados. Tony le responde que quiere olvidar eso y apoderarse del mundo. ¿De dónde pudo haber surgido la atracción de Tony hacia Elvira? Cuando conoció a Frank, quedó fascinado por el lujo y la opulencia de su mansión. Es un mundo que Tony sueña conquistar. En ese momento apareció Elvira, y Tony se encontró en una situación similar a cuando lavaba platos y envidiaba a los hombres elegantes con mujeres atractivas a su lado. Ahora surgió la pregunta: ¿qué tiene Frank que él no tiene para tener todo esto? Aquí se nota clarísimo que Tony es muy ambicioso, quiere todo y lo quiere ya. La respuesta es: más dinero que da más poder. Esto intensificó aún más la ambición de Tony y Elvira se convirtió en la mujer trofeo, símbolo del éxito y del estatus que anhela. Con su cabello rubio como el oro, representa la riqueza que, según dijo antes, debería estar recogiendo. En su mente, conquistarla significa tomar el lugar de Frank, obtener el control y ser reconocido como alguien que lo tiene todo. 3 meses después, ya establecidos en el negocio de las sustancias en Miami, Tony y Manny intentan ligar en la playa, pero son rechazados. Tony le dice a Manny que primero necesitan dinero, porque el dinero da poder y el poder consigue mujeres. Más tarde recogen a Elvira en un Cadillac para llevarla al hipódromo con Frank, pero ella desprecia el auto y se niega a subir. Tony la lleva a un taller para elegir otro coche de su agrado y escoge un Porsche. Tony encarga a Manny que lo pague y se vaya al hipódromo en taxi. Tony y Elvira suben al Cadillac. Mientras ella consume polvo blanco, Tony le pide que le pase un poco para él. Tony intenta besarla, pero ella lo aparta, diciendo que no se enreda con criados. Él se pone el elegante sombrero de Elvira, logrando hacerla reír y fortaleciendo su conexión. Es momento de hablar sobre el polvo blanco, porque es una de las sustancias más adictivas y peligrosas. Déjame explicártelo. Nuestro cerebro produce una sustancia química llamada dopamina que nos hace sentir placer y motivación. Se libera cuando haces algo que disfrutas, como comer tu comida favorita o recibir elogios, pero usualmente en niveles moderados, lo suficiente para sentirte bien, pero no a niveles extremos. El polvo blanco, en cambio, aumenta los niveles de dopamina hasta 5 o 10 veces más de lo que cualquier experiencia natural podría generar. La intensidad del placer es incomparable a lo que se logra de forma natural. El problema es que estos niveles anormalmente altos de dopamina son más de lo que el cerebro puede manejar. Así que para adaptarse, el cerebro responde produciendo menos dopamina de forma natural y reduciendo la cantidad de receptores que la procesan. Y como resultado, actividades cotidianas que antes resultaban placenteras dejan de serlo y la persona comienza a depender del polvo blanco para experimentar placer, necesitando dosis cada vez mayores con el tiempo. Haber comenzado a consumir polvo blanco se convertirá en uno de los grandes errores de Tony, ya que jugará un papel clave en su caída. Más adelante te explicaré todo esto con más detalle. Esa noche, Tony visita a su madre y a su hermana Gina en su humilde casa, un claro contraste con su nueva vida. Gina, emocionada, lo recibe con alegría. Tony, vistiendo un traje elegante, le regala un collar a Gina y anuncia que su madre ya no será costurera ni Gina peluquera, porque ahora
él puede mantenerlas. Les entrega $1,000, pero su madre desconfía de su origen. Tony asegura que su trabajo es legítimo, pero su madre no le cree. Le recrimina por ensuciar el nombre de los cubanos trabajadores, lo llama escoria y le exige que se mantenga alejado de ellas, especialmente de Gina. Gina sale para disculparse con Tony. Intenta explicarle que, desde que su padre se fue, su madre... Pero Tony la interrumpe, diciendo que nunca tuvieron un padre. Gina continúa diciendo que sabe que Tony ha hecho cosas malas y que tuvo problemas en el ejército, pero aclara que no lo juzga. Se abrazan y Tony le entrega los $1,000. Manny ve a Gina y se siente atraído de inmediato. Tony nota el interés de Manny y molesta. Aquí se ve que el dinero no lo es todo, si ni su familia lo quiere. Entonces aquí se ve como que le advierte que no se acerque a su hermana. Frank envía a Tony y Omar a Bolivia para reunirse con Alejandro Sosa, un poderoso capo del polvo blanco, en busca de socios. La actitud audaz de Tony impresiona a Sosa, quien acepta negociar un gran acuerdo, mucho más allá de lo que Frank había aprobado. Omar, molesto, explica que debe regresar a consultarlo con Frank. Sosa accede, pero pide que Tony se quede. Acto seguido, Sosa le da a Tony unos binoculares, mostrándole cómo Omar es arrojado de un helicóptero, revelando que era un informante. Sosa entonces forma una alianza con Tony, pero lo advierte de nunca traicionarlo. De vuelta en Miami, Frank está furioso por la muerte de Omar y la decisión de Tony de expandir la operación sin consultarlo. Frank duda que puedan conseguir los $5 millones necesarios por adelantado para el polvo blanco. Tony intenta calmarlo, asegurando que si falta dinero, él podría generar millones en las calles rápidamente. Sin embargo, Frank señala que mover tanto producto provocaría conflictos con otros traficantes, ya que aquí es donde empieza lo peligroso, ¿no? Pues Tony ya empieza como a tomar atajos, porque en vez de crecer bien, pues decidirse por el camino fácil. Invadirían su territorio. Tony, molesto, dice que no le importan los competidores y que está dispuesto a eliminarlos si es necesario, lo que inquieta aún más a Frank. Aquí podemos notar algunas señales del impacto que el polvo blanco tiene en la conducta de Tony. Como mencioné, la dopamina no solo está relacionada con el placer, sino también con la motivación. Cuando la dopamina se eleva drásticamente, la persona experimenta una confianza desmesurada, como si pudiera lograr cualquier cosa. Además, al activar en exceso el sistema de recompensa, el polvo blanco genera una necesidad urgente de gratificación inmediata, lo que contribuye a la impulsividad y una falta total de consideración por las consecuencias. Desde el inicio, Tony Montana mostró una gran confianza en sí mismo, una ambición desmedida por riquezas y poder y una falta de escrúpulos para conseguir lo que desea. Pero su consumo de polvo blanco ha intensificado estas características a niveles peligrosos. La sustancia le ha dado una confianza extrema y un exagerado sentido de invulnerabilidad que lo llevan a sugerir ideas arriesgadas y mal calculadas, buscando resultados inmediatos sin pensar en las consecuencias. Pero esto es solo el comienzo. El consumo aumentará y con él... Es que Tony quiere ya dinero, respeto, fama, lo quiere absolutamente todo ya, pero nunca está satisfecho. Eso es peligroso cuando nada te llena. Los comportamientos serán cada vez más destructivos. El épico juego de acción online War Thunder viene a machacar tus aburridos días entre semana. El legendario acorazado japonés. Tras la discusión, Frank confirma sus temores. Tony es incontrolable. Cuestiona la confianza de Tony en Sosa sobre la supuesta traición de Omar y sugiere que Tony y Sosa podrían haber conspirado para eliminarlo y facilitar el trato. Frank insiste en posponer la expansión y le recuerda a Tony que en este negocio la lealtad es clave. Advierte que quienes buscan todo, lujos, mujeres, champán, no duran. Pero Tony, ignorando el consejo, muestra un claro desprecio hacia Frank, quien ahora... Aquí ya se le empieza se nota que el poder se le empieza como a subir a la cabeza. Aquí es donde uno piensa como que de verdad eso es éxito. Ahora lo ve como una amenaza. Tony se encuentra con Elvira y le dice que ya no trabaja con Frank. Le confiesa su origen humilde, su falta de educación, pero destaca su habilidad para moverse en las calles. Le pregunta si le agradan los niños y ella responde que sí. Él comenta que eso es bueno, porque a él también le agradan. Entonces le dice que quiere casarse con ella y que sea la madre de sus hijos. Mientras tanto, Frank contacta a Mel Bernstein, un policía corrupto en su nómina, para planear cómo eliminar a Tony.
Tony. Tony va al club nocturno con Manny y para su sorpresa ve a su hermana Gina bailando con otro hombre. Cuando pregunta quién es, Manny le explica que se trata de Fernando, uno de los hombres de Luco. En ese momento, Mel Bernstein se acerca a Tony para extorsionarlo, revelando que sabe del negocio fallido con los colombianos en el hotel. Tony deduce que Frank lo delató y acepta pagarle a Bernstein por protección. Enseguida, Tony observa a Fernando llevándose a Gina al baño. Furioso, irrumpe, golpea al hombre y regaña a Gina amenazándola con que no vuelva a ese lugar. Ella protesta y él la abofetea. Manny interviene y la lleva a casa. En el camino le explica que Tony aún la ve como su hermanita y la protege como si fuera su padre. Para Tony, ella es lo único bueno y puro en su vida y no quiere que se relacione con personas como Fernando. Gina le pregunta por... Aquí es la parte más dura porque aquí es donde él se empieza como a quedar solo, empieza a perder sus valores. Mientras más sube, más gente pierde. Ese es el precio que él no quería ver. Que nunca le invita a salir. Manny, molesto, le dice que considera a Tony como un hermano y que ellos dos nunca podrían estar juntos. La actitud sobreprotectora y paternal de Tony hacia Gina podría tener raíces en el abandono de su padre durante su infancia, un hecho que claramente lo marcó. Es probable que desde muy joven Tony asumiera un rol paterno cuidando de su hermana y tratando de compensar ese vacío familiar. Ya como adulto, como dijo Manny, Gina representa para Tony la única cosa pura en su vida, alguien a quien busca proteger a toda costa de su mundo criminal, y esto lo convierte en alguien extremadamente controlador, especialmente en lo que respecta a las personas que se acercan a ella. El abandono de su padre también podría estar detrás del fuerte deseo de Tony por tener hijos. Esto se dejó entrever cuando antes de proponerle matrimonio a Elvira le preguntó si le agradaban los niños. Tony quiere ser el padre que nunca tuvo, alguien que cuide y proteja, alguien que esté presente. Y es este ideal lo que más adelante lo llevará a tomar una decisión que sellará su destino. Mientras tanto, Tony, intentando calmarse, se sienta en una mesa sin saber que dos matones lo observan desde la pista de baile. De repente, los matones abren fuego con ametralladoras, desatando el caos en el club. Tony resulta herido, pero no de gravedad. Desde abajo de la mesa, dispara y elimina a los atacantes antes de escapar rápidamente en su coche. Tony, junto con Manny y Chichi, deciden confrontar a Frank sospechando que está detrás del ataque. Planean que un amigo llame a Frank a las 3 de la mañana fingiendo ser uno de los matones para informarle que el ataque falló. En la oficina de Frank se encuentran con él y Mel Bernstein, lo que confirma las sospechas de Tony. Frank, nervioso, intenta actuar sorprendido por el intento de asesinato y promete buscar a los culpables. Tony no le cree. Luego toma el lugar principal en la mesa. A las 3 en punto, el teléfono de Frank suena y su reacción confirma su implicación. Frank, acorralado, admite haber planeado el ataque y ruega por su vida, ofreciéndole todo, incluso a Elvira. Tony da la orden y Manny lo elimina. Después, Tony se dirige a Bernstein, quien trata de justificar su inocencia, pero sin creerle, Tony también lo elimina. Mientras se preparan para salir, Manny nota que el guardaespaldas de Frank, Ernie, sigue en la habitación y le ofrece un trabajo. Tony asume el control de la organización de Frank y se casa con Elvira. Su trato con Sosa avanza sin complicaciones, lo que lo convierte en el único distribuidor de sus productos. Esto le genera millones de dólares y le permite construir un imperio de sustancias. Aquí ya como que el ego de Tony ya está como por las nubes. Él se cree invencible y cuando alguien se cree invencible, normalmente viene la caída. Es multimillonario. Con su nueva riqueza, Tony compra una lujosa mansión con estricta vigilancia. Sin embargo, el poder, el dinero y el consumo de polvo blanco comienzan a pasar factura. Tony se vuelve paranoico, preguntándole a Manny si revisó la casa recientemente porque un camión de cable lleva días estacionado afuera. Cree que son los hermanos Díaz vigilándolo, aunque Manny no lo toma en serio y le recuerda el alto gasto en seguridad. Además, Tony empieza a alejar a quienes lo rodean. Elvira, antes cautivada por su encanto y ambición, se siente atrapada en una vida de lujo vacío. Mientras Tony se obsesiona con su poder, ella se refugia en el polvo para escapar de su realidad. Su matrimonio se desmorona rápidamente. En una discusión mientras él está en un jacuzzi, se insultan mutuamente. Tony la llama seso hueco y ella lo acusa de solo hablar de dinero antes de irse. Con el flujo masivo de dinero del tráfico de sustancias, Tony busca maneras de lavarlo. Manny le sugiere trabajar con un banquero llamado Seidelbaum y ofrece encargarse de las negociaciones. Tony lo rechaza con desprecio, llamándolo mini socio, lo que lleva a Manny a responderle furioso y marcharse. Tony, en su soledad, llega a la conclusión de que no puede confiar en nadie y no necesita a nadie. ¿Por qué Tony se ha vuelto tan paranoico, desconfiando de todos? Podrías pensar que es por su posición, pero ¿es realmente solo eso? Ni Frank ni Sosa, a pesar de ocupar posiciones de mayor poder, mostraron un comportamiento similar. Aquí vemos otro efecto del consumo excesivo y prolongado del polvo blanco. Además de la dopamina, el polvo blanco también eleva los niveles de norepinefrina, una sustancia que
que activa la respuesta de lucha o huida, dejando al cuerpo y a la mente en un estado constante de alerta. Como resultado, la persona se vuelve desconfiada, siempre a la defensiva y con el tiempo puede desarrollar paranoia. De hecho, se estima que entre el 68 y el 84% de las personas que consumen cocaína experimentan paranoia como efecto secundario, un estado donde las sospechas irracionales y el miedo constante hacen creer que otros quieren dañarte o traicionarte, incluso sin evidencia real. A medida que el consumo de polvo de Tony ha aumentado, su paranoia ha crecido junto con él. Ha comenzado a desconfiar incluso de las personas más cercanas y esto lo llevará eventualmente a cometer uno de los actos más terribles de su vida. Más tarde, Tony decide lavar dinero a través de una empresa inmobiliaria sin saber que es parte de una operación encubierta. Es sorprendido y arrestado, aunque paga una fianza de $5 millones para salir. Su abogado le informa que podría enfrentar 5 años de prisión reducibles a 3 por buena conducta. Manny sugiere aceptar la condena, pero Tony, negándose a volver a la cárcel, propone sobornar a altos funcionarios. Sin embargo, el abogado le advierte que las pruebas en video hacen imposible evitar los cargos. Más tarde, Sosa invita a Tony a Bolivia para discutir un problema con un activista que investiga sus operaciones. En la reunión, donde hay varios funcionarios del gobierno, Tony se da cuenta de su posición menor dentro del esquema general. Sosa, consciente de los problemas legales de Tony, le ofrece resolverlos si elimina al activista, quien está a punto de publicar un reportaje sobre el tráfico de sustancias de Sosa y sus conexiones con funcionarios en Bolivia y Estados Unidos. Tony acepta, pero antes de cumplir la misión, regresa a Miami. Durante una cena con Manny y Elvira, claramente intoxicado, Tony comienza a cuestionarse si todo lo que ha logrado realmente tiene sentido. Reflexiona si los sacrificios que ha hecho han valido la pena. Luego arremete contra Elvira, diciéndole que está podrida y que no puede tener hijos. Ella lo llama degenerado, le lanza su bebida y le recuerda que él tampoco es mejor, pues trafica sustancias que eliminan gente. Además, le dice que no sería un buen padre si ni siquiera sabe ser un buen marido. Estas palabras sacan de quicio a Tony. Finalmente, Elvira decide dejarlo, afirmando que la vida que tienen es un desastre. Tony logró todo lo que siempre quiso: dinero, poder y una mujer hermosa. Pero al llegar a la cima, terminó más vacío que nunca. Su matrimonio era infeliz, vivía consumido por la paranoia y la adicción y quedó completamente solo. Lo que parecía un éxito desde afuera era un desastre desde adentro. Tony, pues al final está rodeado de lujos y completamente solo. ¿De qué sirve tenerlo todo si no tienes a nadie? Ese es un mensaje bien fuerte. Olvidó algo fundamental: obtener lo que deseas no garantiza la felicidad, y a veces incluso puede ser una de las peores cosas que te pueden pasar. El filósofo Zizek lo explica bien. Según él, no queremos realmente lo que creemos que deseamos. Lo que nos motiva no es obtener lo que queremos, sino el proceso de desearlo. El deseo, dice Zizek, no busca ser satisfecho, sino mantenerse vivo. El deseo solo quiere seguir deseando. Y cuando basas tu felicidad en cumplir ciertas metas, inevitablemente terminas decepcionado, porque al obtener lo que querías, la emoción que te mantenía en movimiento desaparece. Esto no es solo filosofía, también tiene respaldo científico. Estudios sobre la dopamina, nuevamente ese químico que nos hace sentir bien, sugieren que ésta se libera más en la anticipación de lograr algo que en el momento de conseguirlo. Es esa sensación de estar a punto de alcanzar algo lo que realmente nos emociona. Seguro que alguna vez has planeado un viaje y te diste cuenta de que imaginarlo y organizarlo era casi más emocionante que el viaje mismo. Esa es la naturaleza del deseo. Nos motiva, pero nunca nos deja completamente satisfechos. Entonces, la clave para una vida plena no está en simplemente alcanzar metas, sino en tener algo por lo que luchar, sentir que estás avanzando hacia ello y cuando lo logres, encontrar algo nuevo que desear. Es un ciclo sin fin y lo importante es que el camino tenga sentido. El problema de Tony fue que sus metas eran huecas: dinero, poder y la apariencia de éxito, pero sin un propósito más profundo. Cuando lo consiguió todo, se quedó vacío, sin un ¿qué sigue? La realidad lo golpeó al darse cuenta de que había sacrificado demasiado por algo que no le dio la felicidad que esperaba. Esa es la trampa de una ambición sin límites ni escrúpulos. Te consume a ti y a quienes te rodean. Alejas a los que amas, haces daño, y cuando la satisfacción de haber logrado tus metas se desvanece, te queda la pregunta: ¿valió la pena conseguir lo que querías pero perdiendo lo más importante? Tony viaja a Nueva York con Alberto, el hombre de confianza de Sosa, junto a Chichi y Ernie para eliminar al activista. Por la noche colocan una bomba controlada por radio en su auto. Al día siguiente, mientras lo siguen, descubren que
su esposa e hijas también están en el coche. Esto remueve la conciencia de Tony, quien decide cancelar la misión. Alberto insiste en seguir, pero cuando está a punto de detonar la bomba, Tony se niega a eliminar a una madre con sus hijos y le dispara en la cara, eliminándolo al instante. Esta decisión de Tony resulta ser un grave error, ya que la activista ahora puede publicar su reportaje sobre Sosa. De vuelta en Miami, Tony pregunta por Manny, pero le informan que se fue sin avisar. Sosa, furioso, lo contacta y le recuerda su advertencia de no traicionarlo, jurando venganza antes de colgar abruptamente. El deseo de paternidad de Tony podría explicar por qué no pudo eliminar al activista junto con su familia. La presencia de niños en el coche activó un límite moral que Tony no estaba dispuesto a cruzar. Para él, los niños simbolizan algo que debe ser protegido. Verlos ahí le recordó la vulnerabilidad que él mismo experimentó al crecer sin la figura paterna que tanto añoró. Y como Tony aspiraba a ser el padre que nunca tuvo, alguien que cuidara y protegiera, en ese momento hacerle daño a estos niños habría significado traicionar ese ideal, un golpe psicológico demasiado fuerte para él. En medio del caos y bajo los efectos de varias líneas de polvo, Tony visita a su madre, quien le dice que Gina se ha ido y no sabe a dónde. También le expresa su decepción y lo culpa por el daño que ha causado desde que llegó a Miami. Tony va a la casa de Manny en busca de ayuda para encontrar a Gina y hablar sobre su problema con Sosa. Al llegar, Manny lo recibe y Tony se enfrenta a una escena inesperada. Gina aparece feliz en la cima de las escaleras, revelando su relación secreta con Manny. Lleno de ira, Tony le dispara a Manny en el estómago, dejando horrorizada a Gina. Mientras ella corre hacia Manny, le revela entre lágrimas que se casaron el día anterior y planeaban sorprenderlo. Pero ya es tarde. Manny muere. Ernie aparece advirtiendo a Tony que deben irse por los disparos y Tony y Ernie se marchan con Gina. Con todo lo que he explicado previamente sobre los efectos del polvo blanco, es más fácil entender lo que llevó al asesinato de Manny. Bajo los efectos de esta sustancia, Tony ya está en un estado de alerta extrema, predispuesto a reaccionar impulsivamente ante cualquier amenaza real o imaginaria. En este contexto, cuando Gina, a quien protege de manera obsesiva y considera lo único puro en su vida, se va de casa sin avisar a dónde ni con quién, su paranoia se dispara aún más. Además, poco antes, en un momento crítico tras eliminar a Alberto, Tony esperaba contar con Manny, pero este había abandonado la mansión sin avisar. En la mente paranoica de Tony, esto solo alimentó su desconfianza hacia él. Por eso, cuando encontró a Manny y a Gina juntos, su reacción impulsiva tiene sentido considerando su estado mental alterado. Bajo los efectos del polvo blanco, ve a Manny como una amenaza para Gina, ya que su relación la acerca al mundo del que él intentaba protegerla. La paranoia y la desconfianza que ella sentía hacia Manny convierten esa escena en una traición personal intolerable. En su estado de hipervigilancia, Tony pierde la capacidad de razonar. Ya no ve a Manny como su amigo, sino como un peligro que debe eliminar. Y así, sin escuchar explicaciones ni pensar en las consecuencias, tomó la decisión de disparar. De vuelta en su mansión, Tony, consumido por la culpa de haber eliminado a Manny y por sus problemas, se hunde en el consumo de polvo blanco. Atrapado por el arrepentimiento, sufre un ataque de pánico mientras intenta calmarse. Gina, devastada por la pérdida de Manny, lo confronta con una mezcla de acusaciones y provocaciones. Insinúa que su control sobre ella es porque la desea, pero detrás de sus palabras esconde un propósito fatal. Gina le dispara a Tony hiriéndolo en la pierna. En ese momento, los hombres de Sosa irrumpen en la mansión tras eliminar a los guardias. Uno de ellos llega a la oficina de Tony y dispara con una Uzi, eliminando a Gina. Tony, reaccionando rápido, empuja al asesino hacia el vacío y cae en la piscina. Pues aquí se ve que todo lo que sube rápido también cae rápido. Tony construyó su imperio sin bases y por eso todo se le derrumbó. Los hombres de Sosa invaden la mansión, eliminando a todos en su camino. Tony, abrazando el cuerpo sin vida de Gina, ve en los monitores de seguridad que han tomado la casa. Presencia la muerte de Chichi y, lleno de adrenalina, toma un rifle con lanzagranadas para enfrentar a los atacantes. Aunque recibe múltiples disparos, elimina a varios enemigos con ferocidad. Desde la cima de la escalera, insulta y desafía a los que quedan, quienes se resguardan de las explosiones. Finalmente, los hombres de Sosa se reagrupan y lo atacan con una lluvia de balas. Herido de gravedad, Tony se mantiene de pie, impulsado por los efectos del polvo, hasta que un asesino se acerca por detrás y lo elimina con un disparo de escopeta. Tony cae por la barandilla y termina en la piscina. La cámara muestra su cuerpo flotando junto a una estatua con la inscripción "El mundo es tuyo", simbolizando su ascenso
y caída. Personajes como Tony Montana son admirados por muchos. Tal vez sea su capacidad para salir de la nada y construir un imperio, su audacia para enfrentar cualquier adversidad, sus agallas para tomar riesgos o porque simboliza lo que muchos desean: poder, respeto, riqueza y atención de mujeres. Pero lo que muchos olvidan son los altos costos de su vida. Los mismos métodos que lo llevaron a la cima también lo llevaron a perderlo todo. Tony no solo terminó sin nada, terminó peor de lo que empezó, perdiendo a las personas más importantes de su vida como resultado directo de sus propias acciones. La historia de Tony nos recuerda que los métodos importan. Si las formas en que buscas tus ambiciones te llevan a actuar sin pensar en las consecuencias, a tomar decisiones impulsivas y egoístas y a anteponer tus deseos sobre todo y todos, es probable que estés construyendo un camino hacia la autodestrucción. Si esos métodos te alejan de tus seres queridos, ponen en peligro a quienes deberían estar seguros contigo o hacen que maltrates a otros, entonces necesitas detenerte y preguntarte, ¿realmente lo vale? Tony creyó que todo lo valía, pero ya sabemos cómo terminó. Su historia no es una inspiración, es una advertencia. Pregúntate, ¿los métodos que usas para lograr tus metas te acercan a la felicidad y el significado que buscas o te alejan de lo que realmente importa? Porque si sigues un camino como el de Tony, podrías terminar como él, sin nada. Pues aquí Farid lo resume perfecto. El éxito sin valores no sirve. No se trata solo de llegar lejos, sino de cómo llegas. Eso aplica para cualquier cosa en la vida. Sin nadie y cargando con el peso de haber destruido lo que más valor tenía. La ambición sin límites es un arma de doble filo. Puede darte mucho, también puede quitarte todo. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo. A ver, yo siento que Tony no es un ejemplo a seguir. Es más bien un recordatorio de lo que pasa cuando la ambición te controla. Está bien querer ser grande, pero sin perder quién eres. Esa fue mi reacción a Scarface explicado por Farid Dieck. La verdad el mensaje está bien potente y te deja pensando bastante. Déjenme en los comentarios, ¿ustedes ven a Tony como un héroe o como una advertencia? Si les gustó el video, deja tu like, suscríbete para más reacciones y nos vemos en el próximo video.